Muy bien. Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog, suscriptores de YouTube y a todos los amigos, conocidos y desconocidos que nos siguen por distintos medios. Es una alegría, como saben, compartir estos contenidos con ustedes, expresar las impresiones que nos van suscitando las distintas lecturas, en este caso la del peregrino ruso, las memorias del peregrino ruso, que, como dice algún comentario ahí en el YouTube, tanto bien ha hecho este librito a mucha gente, entre las que estamos incluidos. Creo que hoy terminamos los cuatro relatos primeros, oficiales, los más difundidos, si Dios quiere. ¿Mm? Y antes de empezar, simplemente les hago un aviso, vamos a intentar hacer una especie de ejercicios espirituales de Cuaresma a partir del miércoles de ceniza, creo que es el 18, un poco al estilo de los que supimos hacer en 2021, ejercicios en torno a filocalía. Hicimos en dos ocasiones ejercicios, 30 días de ejercicios del peregrino ruso. Entonces ahora vamos a intentar algo así, es algo muy simple, no requiere inscribirse ni ninguna otra cosa, simplemente en el blog lo vamos a ir poniendo, pondremos alguna consigna diaria o cada día por medio, alguna práctica sugerida, muy breve todo. Podemos mezclar algunos días con audios, a lo mejor algún vídeo. Seguiremos, si podemos, la frecuencia semanal de estos vídeos, pero enfocados, con lecturas también, pero enfocados hacia la vivencia interior del tiempo de Cuaresma, que tiene mucha profundidad si nuestra actitud y disposición se abre al misterio de este tiempo litúrgico. Y no lo tomamos como una rutina, bueno, sí, dicen que es Cuaresma, sino que nos sumergimos, en ese tiempo y tratamos de vivirlo lo mejor posible. Así que avisarles solo eso. Si quieren, pueden seguirlo a través del blog, a través del tablón y los distintos medios. Muy bien. Buscamos entonces esa actitud orante, actitud reverente ante el misterio que nos envuelve, en el cual somos, nos movemos, existimos, ante ese amor invisible del cual tenemos muestras y vislumbres, yo creo que todos, algunos más, otros menos. Y para entrar y permanecer en esta actitud, nos dejamos atravesar por el signo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un signo, es un símbolo, es una puerta, es una vía de unión entre el cielo y la tierra. Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado con el peregrino ruso? Que había visto a una mujer viejísima, en sus propias palabras, viejísima, que sentada en un rincón tosía y al parecer repetía, murmuraba sin cesar la oración de Jesús. Entonces él le pregunta cuánto hace que la reza, ella le dice desde muy joven y que no puede estar sin hacerlo porque la oración de Jesús la salvó de la perdición y de la muerte. ¿Cómo es eso? Cuéntamelo por favor, para gloria de Dios y del poder de la oración de Jesús. Guardé la filocalía en la bolsa, me senté junto a ella y la anciana empezó a contar. Era yo, era yo una muchacha joven y linda.
y mis padres me comprometieron. Pero cuando llegó el día del casamiento, mi novio, que ya venía a nuestra casa, a no más de 10 pasos de la puerta, se desplomó y murió sin un suspiro. Sin un suspiro, ¿eh? Me asusté tanto que resolví no casarme nunca, quedarme soltera, visitando lugares santos y orando a Dios. Claro, la verdad, la anécdota que debe ser utilizada en función pedagógica, si nos sumergimos en la anécdota, es una verdadera tragedia, con la expectativa del casamiento, con todo el asunto. Va llegando el hombre y a 10 pasos se muere de repente. Claro que en un alma de cierta sensibilidad le deja un trauma, un susto importante, ¿no? Tiene sentido. Me asusté tanto que resolví no casarme nunca, quedarme soltera, visitando lugares santos y orando a Dios. Fíjense que esto de dedicarse a peregrinar en esa época, en esa Rusia campesina, era bastante habitual. Dedico mi vida a peregrinar por lugares santos. Otro se recluye y otros peregrinan. En cualquiera de los dos casos, deciden consagrarse a Dios, vivir una vida dedicada a la oración. Y esto tiene mucho que ver con aquel salmo que dice, vivir en tu casa todos los días de mi vida, ¿no? Vivir consagrado. Pero me daba miedo andar sola. Como era tan joven, la gente mala habría podido ofenderme. Entonces, una peregrina conocida mía me aconsejó repetir sin cesar la oración a Jesús mientras estuviera en camino y me aseguró terminantemente, que con esta oración no podría ocurrirme ninguna desgracia. Yo le creí y fue cierto. Fíjense, esto me lo han dicho, yo lo he escuchado también, que se lo dicen a otros, quienes tienen experiencia de largos años en esta oración. Y hay algo importante que dice la anciana. Yo le creí, yo le creí y resultó cierto. Esto no es una cosa aislada de la otra. Por eso en los evangelios, en la Biblia se nos dice, creed que ya se os ha concedido aquello que habéis pedido. Pedid sin vacilar, sin duda, sin dudar en el corazón. Pedid con insistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como podemos apreciar en cada uno de los milagros, curaciones que hace Jesús, o en la mayoría de ellos, ¿cómo se despide? ¿Cómo lo despide al que fue curado? Tu fe te ha salvado. Tu fe. La interacción, aquí tenemos el mejor ejemplo de interacción entre gracia y actitud y voluntad humana. Y donde había poca fe, como por ejemplo en su propia aldea, en Nazaret, donde había poca fe, casi que no pudo hacer milagros. Depende de la traducción bíblica, van cambiando alguna palabrita ahí, pero dice, se asombraba de su falta de fe y allí no pudo casi hacer milagros, salvo unas pocas curaciones. Es decir, Jesús se veía impedido de permitir que la fuerza curativa, la fuerza del Espíritu actuara a través de él, esa fuerza que salía de su manto, que curó a la hemorroísa y que él se dio cuenta, no podía curar si no tenían fe. Esto es, me parece clave, y es la razón de la aparente contradicción entre lo que leemos en el Evangelio y nuestra posterior vida de oración.
Decís, bueno, sí, pedimos, pedimos, pero al final mucho no se concede, sobre todo en ciertos aspectos. Sobre todo en ciertos aspectos en los cuales prima en nosotros la racionalidad de la época por sobre la fe. Es decir, ¿cuál es el Dios de la racionalidad hoy en día? La medicina, la ciencia, por supuesto. Ese es el Dios, es el ídolo. Es decir, quiero decir, es aquello en lo que se cree. Como creemos en eso, no tenemos fe en lo otro, en la fuerza del espíritu. Y por lo tanto, muchas oraciones quedan en eso. Bueno, está muy bien orar, en una intención. Pero el problema radica en nuestra profunda falta de fe, dominados como estamos por una cosmovisión materialista, en el sentido de que cree solo en lo material, a lo sumo en alguna influencia de la mente, e ignora lo invisible que alienta siempre a lo visible, ignora lo espiritual. La racionalidad científica de hoy en día mina nuestra fe. Es un tema muy lindo a revisar. Por eso hoy no ocurren muchos milagros, pero ocurren. Bueno, continuemos. Ya empecé hablando mucho, vamos a seguir leyendo. Entonces, no podría ocurrirme ninguna desgracia. Yo le creí y fue cierto. Visité caminando, siempre con suerte, es decir, con esta gracia que le venía de la oración, los santos lugares más lejanos. Mis padres me daban dinero para ello. Cuando envejecí y enfermé, fíjense, se pasó toda la vida peregrinando. Cuando envejecí y enfermé, el sacerdote de este lugar, compadecido de mí, me albergó y me mantiene. Escuché, dice el peregrino, gozoso esta narración. No sabía cómo agradecer a Dios por haberme enviado dos ejemplos tan instructivos en un solo día. Después de pedir la bendición a aquel sacerdote tan bueno y piadoso, lleno de alegría, proseguí mi camino. Los ejemplos de vida, al igual que nos puede ocurrir cuando leemos una biografía de un sabio o de un santo, los ejemplos de vida nos inflaman el corazón y por eso el peregrino queda lleno de alegría, gozoso. También tuve oportunidad, y de esto hace poco tiempo, mientras me dirigía a Irkutsk, pasando por la provincia de Kazán, de ver cómo el poder de la oración de Jesús se revela clara y vivamente, aún en quien la repite inconscientemente, y como la frecuencia y constancia en el orar, perdón, entoné mal, por la provincia de Kazán, de ver cómo el poder de la oración de Jesús se revela clara y vivamente, aún en quien la repite inconscientemente, y cómo la frecuencia y constancia en el orar se convierte en el camino más seguro y recto para la obtención de sus frutos benditos. ¿Mm? Aquí hay dos elementos. Algunos padres de Filocalía se levantarían iracundos al escuchar esto, de que aun en quien la repite inconscientemente, ¿m? se manifiesta igualmente su poder. Porque dicen, no hay que rezarla sin conciencia de hacerlo, dicen varios de ellos. Es cierto. Pero lo que está destacando el peregrino es el poder del nombre mismo, como si en esa forma manifestada en los distintos idiomas, en la forma de su nombre, viviera, se transmitiera un poder similar a este poder que estaba en el manto de Jesús, que salía de él y curaba. Y por eso se dice, sobre todo en la Iglesia de Oriente, que su nombre, el nombre de Jesús, es su misma presencia, lo trae. ¿Mm?
No lo trae sacramentalmente, no, lo trae en su presencia viva, su presencia misma. Un lindo tema para conversar y seguramente suscita discusiones. Entonces, después nos da una enseñanza, la frecuencia y constancia en el orar, frecuencia, o sea, tiene que ser frecuente y constante. Se convierte en un camino seguro para la obtención de sus frutos. Por lo general, quienes repetimos la oración de Jesús, aun cuando ésta nos va preparando poco a poco a la contemplación, quizá cada vez a una oración más breve, tal vez hace un silencio creciente en nosotros, el silencio de la unión, de lo apofático. Quienes repetimos la oración de Jesús, esperamos frutos, esperamos una respuesta. Es una súplica, es un pedido. Y está muy bien. Y cuando decimos ten piedad, o ten misericordia, o ten compasión, decimos tantas cosas diferentes, aún usando la misma palabra, a lo largo de una jornada. Porque a veces pido alegría, a veces pido fuerza, fe, pido salud, pido una ayuda para alguien, pido que crezca en mí la mirada amorosa tuya del Señor, etcétera. Sin embargo, decimos piedad o compasión o misericordia. Es una oración que da frutos y que además el que la hace los busca y sin ninguna vergüenza. Muy bien. Cierta vez tuve que pernoctar en un pueblo de tártaros. Esto trae bastante tema. Cerca de la ventana de una casa vi un coche con su cochero ruso. Los caballos comían junto al coche. Me alegré mucho y decidí pedir permiso para pernoctar en aquella casa junto a los cristianos. Me acerqué al cochero y le pregunté quién viajaba. Contestó que era un señor que iba de Kazán a Crimea. Ven cómo todo esto se desarrolla mucho en la actual Ucrania, ¿no? Mientras el cochero y yo hablábamos, el señor mismo apartó el cuero que cubría el carruaje, se asomó, me miró y dijo: También yo me quedo a pernoctar en este sitio, pero no quiero entrar en la casa porque las casas de los tártaros son muy sucias. He decidido dormir dentro del coche. Y salió a dar un paseo. La tarde era muy agradable. Entablamos conversación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se nos infiltra en el pensamiento el racismo, la segregación por la etnia, en este caso, quizá por la religión. Parece ser que cuando dijo dormir con los cristianos se refería como que había dos grupos en esa casa, ¿no? Los tártaros y los cristianos. Eh, Apoyados en la memoria generacional de mi familia, de mi época y de mi cultura particular, me hago una idea de cierta etnia. Esa idea, propiamente hablando, es un prejuicio, es un juicio previo, anterior, es un a priori. Entonces, desde chiquito crezco así, pues como dice, la casa de los tártaros es sucia, ¿no? Y a lo mejor de chiquito. Entonces ya él tiene esa mirada, el hombre que va en el carruaje. Y no sería nada en un caso así, que duerma en el coche. El problema es que esto genera después conductas en nosotros segregacionistas, de separatividad, de rechazo, de miedo, en muchos casos. No hace falta dar ejemplos concretos de esta época, ¿no? Porque todos sabemos a qué nos referimos. O por el color de piel, o por el aspecto, o por la religión que profesan, debido a su vestimenta, nos damos cuenta, etcétera, etcétera, se genera en nosotros un diálogo interior
que inmediatamente nos pone, por ejemplo, preventivos. Preventivos. Cuidado, me pongo en prevención. O nos apartamos, o aún en una actitud amable, interiormente se produce tensión. Es un tema doloroso para quien recibe esta segregación y por supuesto muchísimas veces el temor no se corresponde a la realidad interior de aquella persona que es segregada. Por eso les digo, son cosas que se generan a lo largo del tiempo, quizá apoyadas en hechos históricos que han sucedido, pero que están lejanos en el tiempo y que los individuos particulares de tal o cual etnia no tienen responsabilidad alguna en el momento actual. Así que bueno, ahí estamos, un tema difícil, complejo, pero que nos actúa por automatismos del psiquismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Ser vigilantes en torno a esto y darnos cuenta que, más allá de cualquier diferencia e incluso de cualquier conducta conveniente o inconveniente de aquel, somos todos hijos de Dios. Ese tiene que ser el primer prejuicio en todo caso. Somos todos hijos de Dios. ¿Quién lo hizo al otro? El mismo Padre que me hizo a mí. Por lo tanto, somos hermanos. Parto desde ahí. Bueno, opiniones que compartimos. Salió a dar un paseo el hombre que iba en el carruaje. La tarde era muy agradable y entablamos conversación. Entre charla y charla me contó aproximadamente lo que sigue. Hasta los 65 años presté servicios en la Marina de Guerra con el cargo de primer capitán. Pero al llegar a la vejez me enfermé de una dolencia incurable, la gota, y me retiré del servicio. Vivía casi siempre enfermo en la granja de mi mujer en Crimea. Mi esposa era descocada. Creo que la palabra quiere decir algo así como con un escote grande o algo así, ¿no? Todos sabemos, descocada. Los que somos grandes ya sabemos que a lo que la palabra alude. Pero estaba pensando si no venía con el tema del escote. Descocada. Una mujer liviana y muy aficionada a jugar a los naipes. Se aburría al lado de un enfermo, me abandonó y fue a vivir con nuestra hija, casada en Kazán con un empleado público. Me despojó de todo, hasta llevó con ella los criados. Fíjense, ¿no? ¿Qué, qué tendrá para decir la mujer de él? Claro, estamos acá con una sola versión. ¿Será así o no será así? Me despojó de todo, hasta llevó con ella los criados. Me dejó con un chico de 8 años, mi ahijado. Así solo viví durante 3 años. Bueno, solo con el niño. El niño que me atendía era una criatura despierta y hacía él solo todo en la casa. Limpiaba, encendía las estufas, preparaba mi papilla y calentaba el samovar. Pero era demasiado vivaracho, travieso sin igual. Siempre estaba corriendo, haciendo ruido, gritando, jugando, y eso me molestaba mucho. Hombre, era un niño. Nadie te dijo. Era un niño. Yo, como estaba enfermo, para no aburrirme, leía siempre libros religiosos. Tenía entre ellos un libro maravilloso sobre la oración a Jesús, de Gregorio Palamas. Lo leía constantemente y poco a poco había comenzado a repetir la oración misma. Fíjense que era muy común esto. Mi generación,
ya tiene y tiene bastante fuerte la noción de que los niños, por ejemplo, tienen psicología, tienen psiquismo. En la época de mis abuelos, los niños, no, ¿qué cuestión psicológica me hablas? Los niños tienen que hacer esto y punto. No digo que se los trataba como trataban en aquella época a los perros, pero yo he vivido y he visto un trato hacia los niños absolutamente como que son niños, entonces vale todo, ¿no? Ahí va para allá, venga para acá, haga esto, cállese la boca. Algo de eso en nuestra infancia vivimos más suavemente, mi generación. Pero imagínense, aquí, en esta época, en la Rusia campesina, era muy común, fíjense, un niño de 8 años queda de criado y hace todo en la casa. Y él se asombraba de que, claro, quería jugar, hacía ruido, era travieso, era sano, era un niño sano. Nada, me parecía comentar esto, cómo han cambiado las cosas para bien en este caso y rápidamente, porque se contempla en el otro un ser humano con una interioridad que hay que atender, un niño, y a veces también se nos va para el otro lado, tendemos a sobreproteger, etcétera. Es interesante cuántos temas, pero yendo al punto. El chiquillo me molestaba, él leía el libro de Gregorio Palamas, menos mal. El chiquillo me molestaba y no había amenaza ni castigo capaz de contener sus travesuras. Entonces inventé un remedio. Le ordené quedarse sentado sobre un banquito en mi cuarto y repetir sin cesar la oración de Jesús. O sea, respondía a órdenes el niño. Entonces, ¿no? Era travieso, pero bueno. Al principio se sentía muy disgustado. Trataba de escaparse bajo cualquier pretexto y a menudo se quedaba callado. Para obligar al chico a cumplir mis órdenes, ponía a mi lado una varita, ¿no? Un palo. Mientras él repetía la oración, yo leía tranquilamente mi libro o lo escuchaba. Pero en cuanto dejaba de orar, le mostraba la varita y él, asustado, volvía a orar. Madre mía. Este estado de cosas me tranquilizó mucho, porque el silencio volvió a reinar en la casa. Al poco tiempo noté que ya no necesitaba más de la varilla, porque el chico comenzó a cumplir mi orden con gusto y fervor. Después advertí un cambio total en su carácter. Hasta poco tiempo atrás tan inquieto, se volvió reposado, silencioso y cumplía aún más diligentemente con sus tareas domésticas. Esto me alegró mucho y le iba dando mayor libertad. Pero ¿qué ocurrió? El niño se había habituado tanto a la oración de Jesús que la repetía casi sin interrupción durante cualquier tarea y sin ninguna incitación de mi parte. Ya sigo. Fíjense, creo que les comenté alguna vez, esto de la varita, que era una caña fina, que si se aplicaba con fuerza dolía, pero por supuesto no hacía un daño grave. Esto, por ejemplo, yo lo viví en la escuela primaria. Eh, Se usaba. Yo recibí varias de esas y también les conté en algún otro vídeo lo de ir a arrodillarse en un rincón sobre granos de maíz. Alguno que no vivió esa época va a decir, pero anda, ¿dónde tenés que denunciar a ese maestro? No, era una práctica común y aceptada. Ese tipo de castigos leves, leve, bueno, lo del grano de maíz era bastante doloroso, pero el acto de violentar al niño para que se controlara estaba aceptado. Increíble.
Imagínense hoy que el maestro dice, sí, yo le pego a los niños con, no lo podemos admitir. Entonces, podemos observar en cuántas cosas la humanidad progresa en la consideración del otro, en el respeto a la subjetividad, en que aunque sea un niño es una persona humana con la misma dignidad, sin importar la edad. Y, y bueno, y en tantas otras parece la humanidad retroceder. Entonces nos da este flujo y este reflujo, esperemos que siempre en la espiral evolutiva. ¿Por qué es una historia espiralada? Por esto mismo, porque tiene la subida y la bajada, pero la bajada es más alta siempre que en el periodo posterior, anterior. Esa sería una visión de la historia optimista, adhiero a ella, evolutiva, y la mano de la providencia ahí actuando a través de diferentes medios, como por ejemplo en este caso, que saca una utilidad de lo que le sucedía al niño y al hombre, ¿no? El niño termina aficionado para bien a la oración de Jesús. Muy bien. Eh, Le interrogué al respecto y me contestó que siempre sentía ganas de decir la oración, pero seguí preguntándole, ¿qué sientes mientras lo haces? Nada, contestó. Me siento bien mientras estoy orando, eso es todo. Bueno, pero ¿cómo te sientes? No puedo explicárselo, dijo el niño. ¿Acaso sientes alegría? Sí, me siento alegre. El niño había cumplido 12 años cuando estalló la guerra en Crimea. Me trasladé a Kazán, a lo de mi hija, y lo llevé conmigo. Allí lo instalaron, ¿eh? Como se instala un objeto. Lo instalaron en la cocina con la otra gente y se sintió muy, muy triste por eso. Venía a verme quejándose de que los demás hombres estaban siempre encima suyo, jugando y bromeando entre ellos, se reían de él y le impedían orar. Al fin, pasados unos 6 meses, el chico entró en mi cuarto y dijo, me voy a casa. Aquí me aburro insoportablemente y hay demasiada bulla. Pero, ¿cómo podrás ir tan lejos solo y además en invierno? Espera hasta que yo vaya, entonces te llevaré conmigo. Se refiere a la casa donde vivían antes. Pero al día siguiente, el muchacho había desaparecido. Se lo mandó buscar por todos lados, pero no lo encontraron. Por fin recibí de Crimea, de nuestra granja, una carta en la que me contaban que el chico había sido hallado muerto en mi casa el 4 de abril, el segundo día de Pascua de Resurrección. Espérense un momento. Estaba en mi cuarto, el niño había muerto, estaba en el cuarto del hombre, tendido en el suelo, los brazos cruzados sobre el pecho, como los debe tener un cristiano, la gorra debajo de la cabeza, vestido con el trajecito liviano con que andaba por casa y con el que había huido, y lo enterraron en mi jardín. Esto de morir con las manos cruzadas sobre el pecho me hace acordar, por ejemplo, a la película Ostrov. Ostrov, la isla también se ha traducido esa película, de unos monjes en una Rusia, no me acuerdo la zona, pero mucha nieve, mucho frío, de un hombre que repetía la oración de Jesús, que terminó siendo monje en un monasterio donde fue recibido, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ostrov. Me acuerdo y la pongo en la descripción del vídeo. La pueden ver si no la han visto. Es hermosa, excelente película. Excelente. Cuentan que el actor sufrió una transformación posteriormente, durante el rodaje y posteriormente, y que le hacían notas, lo iban a ver allá en Rusia,
y él contaba de esta transformación. Después le perdí el rastro, no sé cómo estará ahora, pero como que hacer un personaje que repetía la oración de Jesús lo había transformado. Muy interesante, otra muestra del poder del santo nombre. Entonces, y lo enterraron en mi jardín. Al recibir aquella carta, me extrañó mucho cómo había podido el muchacho llegar tan pronto a la granja de Crimea. Huyó el 26 de febrero y el 4 de abril ya fue encontrado muerto. Cubrir casi 3000 verstas en un mes no es fácil, ni viajando con caballos. Cubrir 3000 verstas. Claro, es una locura. Claro, sí, es muchísimo. Ni viajando con caballos. Habría recorrido más o menos 100 verstas por día, más de 100 kilómetros. Vestido inadecuadamente, sin pasaporte ni dinero. Supongamos que alguien lo haya recogido y llevado en coche, pero ni aun así, sin la voluntad y la protección especial de Dios, hubiera podido llegar tan rápido. Así es como este chico ha probado ya los frutos de la oración a Jesús. Sin embargo, yo, a mi edad avanzada, no he llegado aún a tal grado de gracia. Eh, Qué extraordinario. Fíjense que podemos decir, bueno, sí, pero al final se murió, ¿no? Es decir, pero fíjense también la vida que él tenía y la vida que prometía iba a tener. A mí se me explicó que partimos a nuestra patria, a nuestro verdadero hogar, cruzamos a la otra orilla, es decir, nos morimos en el momento más indicado para nuestro proceso espiritual. Después, examinando desde este punto de vista algunas de las muertes de conocidos míos, le doy la razón a quien me lo dijo. Morimos en el momento más indicado para nuestro proceso espiritual. Visto desde el punto de vista visible, material, profano, de los sentidos actuando solo físicamente, no de los sentidos espirituales, hay muertes que nos sublevan, la muerte de un niño, una persona joven o que tenía no sé qué proyectos por salir y se muere en las vísperas. Pero resulta que no sabemos, porque no tenemos el panorama completo que tiene Dios, la big picture, no tenemos el panorama completo, no sabemos qué venía después, de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Y cómo esto que venía después perjudicaría su espíritu. Su ser espiritual, el ser hijo de Dios, el único real que somos, porque esto cambia todo el día, es caduco. Entonces, el que importa es el proceso del espíritu. Y conviene que ese proceso en esta tierra se detenga en este momento y no en aquel otro. Aunque nuestra mente nos diga que hubiera sido mejor que el chico este viviera 150 años. Nada, un comentario, ¿cómo es que yo integro estas cosas? Entonces lo comparto con ustedes. Bueno, así es como este chico ha probado ya los frutos de la oración a Jesús. Sin embargo, yo, a mi edad avanzada, no he llegado aún a tal estado de gracia. Y también podemos comprobar cómo cuando uno se aficiona a la oración de Jesús, busca naturalmente la soledad y el silencio, o al menos una cierta tranquilidad, que es lo que este chico buscaba. Es un libro maravilloso el de San Gregorio Palamas, dije yo al Señor, ese del que usted tuvo la gentileza de hablarme, pero trata casi exclusivamente de la oración a Jesús oral. Sería bueno que usted leyera un libro que se llama Filocalía. Allí encontrará el saber completo y perfecto para llegar a la oración espiritual de Jesús.
en la mente y en el corazón, para gustar de sus frutos dulcísimos. Y le enseñé mi filocalía. Aceptó gustosamente mi consejo y prometió conseguir el libro. Buen vendedor de libros, el peregrino, ¿no? Dios mío, pensé, qué revelaciones más maravillosas del poder divino produce esta oración. Qué sabio y aleccionador al mismo tiempo es el caso de este niño. La varilla le enseñó al chico a orar y luego ella misma se hizo medio de consolación, es decir, la oración. ¿Acaso no son varillas de Dios todas las penas y desgracias que encontramos en el camino de la oración? Y entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos turbamos cuando la mano de nuestro Padre Celestial, colmado de amor infinito, nos muestra aquellas varillas que nos ayudan a aprender a orar con mayor diligencia y nos llevan a un consuelo indecible? Fíjense, de esto tenemos experiencia. Suena muy extraño, porque nuestra cultura lo que anda buscando siempre es el placer, siempre, en todo y en todas las cosas. Entonces, agradecer estos pequeños males o estos males o incluso infortunios, porque nos encaminan, nos reencauzan en el proceso espiritual, cuesta, es difícil. ¿Por qué nos es difícil? Porque no somos conscientes del proceso espiritual. Somos conscientes, en todo caso, del proceso de la vida material. A los 26 esto, a los 30 esto, a los 40 me casé, no sé qué, tuve hijos, vendí la fábrica o me conseguí un empleo. Esa es la parte visible, material del proceso, pero está la otra historia, la que está tras bambalinas, la real, el proceso espiritual que se está desarrollando mientras tú ves solo lo visible. Entonces decía, tenemos experiencia, y ustedes también seguramente, de cómo el infortunio o pasarlo mal nos obliga, en cierto modo, a volver el rostro hacia Dios. En nuestro caso y en el de mucha otra gente, si no fuera por aquel infortunio, por aquella desgracia, por aquella desesperación, no hubiéramos emprendido este camino. Seguiríamos ahí por esa vía que finalmente trae mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque vamos años tras años en pos del placer fugaz, que requiere cada vez más esfuerzo, placer que inevitablemente al terminar trae dolor por su mismo final, ¿eh? Es decir, eh, por ejemplo, me engullo una gran cantidad de comida muy apetitosa. Cuando ya no puedo comer más, o cuando se acaba la comida, esto es en cierto modo un dolor sumado al dolor de la indigestión, del abotagamiento, del malestar que sucede a una ingesta tan abultada. Bueno, esto pasa con todo. Cuando lo hacemos guiados solamente por la búsqueda exterior del placer. Diferente a cuando, buscando el gozo y la plenitud en nosotros, vivimos y en todo caso celebramos la vida con algún tipo de placer. ¿Mm? Es distinto, es cuál es la dirección de mi conducta. Si voy hacia las cosas para llenar el vacío interno, o si buscando el reino de los cielos en mí, busco la plenitud en el interior y desde allí voy hacia el mundo a cumplir el mandato del Génesis, ¿sí? a, a dominar el mundo en el buen sentido de la palabra, usar la naturaleza, construir, progresar, etc. Bueno, un tema muy diferente. Entonces,
¿Acaso no son varillas de Dios todas las penas y desgracias que encontramos en el camino de la oración? Y entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos turbamos cuando la mano de nuestro Padre Celestial, colmado de amor infinito, nos muestra aquellas varillas que nos ayudan a aprender a orar con mayor diligencia y nos llevan a un consuelo indecible? ¿Por qué nos turbamos? Pregunta el peregrino. Respondemos nosotros, porque no tenemos fe, o es muy débil, muy endeble, porque estamos absorbidos por lo visible, por los sentidos físicos, y tenemos dormidos los espirituales. Cuando terminé mis narraciones, dije a mi padre espiritual, cierto, ¿se acuerdan que todo esto le está contando al confesor, al padre espiritual? En nombre de Dios, perdóneme, he hablado demasiado y los santos padres llaman palabrerío a toda conversación demasiado extensa, aunque sea espiritual. Buena referencia. Ya es hora de que visite a mi compañero de viaje a Jerusalén. Rece por mí, por este pecador miserable, a fin de que el Señor, enormemente misericordioso, haga que mi viaje sirva para bien. Te lo deseo de todo corazón, hermano amado de Dios, contestó el padre, y que la gracia del Señor ilumine tu camino y te acompañe, como el arcángel Rafael acompañó a Tobías. ¿Han leído, no? La historia de Tobías y el ángel. Las recomiendo. Y con esto termina el cuarto relato y el clásico libro Memorias de un peregrino ruso, Relatos de un peregrino ruso, etcétera, con distintas variaciones. Este es el cuarto relato, son los primeros, son los originales. Parece que después, algunos dicen que es el mismo autor, hay otro grupo de estudiosos que dice que no, para nada, que de ningún modo. Creo, adhiero a esta segunda opción, pero si era alguien imbuido de esto, quizá un monje en el mismo monasterio o en otro, imbuido de esto que quiso continuar pedagógicamente el relato. Hay quien dice también que se encontró un manuscrito con los cuatro relatos que siguen. No me acuerdo ahora en qué monasterio, pero lo describen. La edición de Paulinas, que tiene los ocho relatos, creo que lo describe en el prólogo, un tal Katz. Ya lo voy a verificar. Sea como sea, los cuatro relatos que siguen son interesantes también, tienen mucha materia. Quizá no tienen la inocencia, la ingenuidad, la transparencia, lo espontáneo de estos cuatro primeros. Quizás son más elaborados, pero valdrá la pena leerlos algún día. ¿Mm? Ahora, ¿qué les propongo? Que continuemos con los ejercicios de Cuaresma. Utilizaré para ellos, también para los ejercicios de Cuaresma, eh, los escritos de los santos padres que están sugeridos en el peregrino ruso, como les había dicho. Y muy bien, y con eso estamos. Ha sido un gusto, ¿eh? Eh, Nos ha llevado 21 vídeos los cuatro primeros relatos, claro, porque hablamos de todo y de todas las cosas. ¿Qué más? No recuerdo nada más ahora. Muy bien, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.